José y sus sueños, de la traición al trono de Egipto. El destino a veces se revela en un sueño, y otras veces, en una traición. Esta es la historia de José, el hijo de Jacob, el soñador incomprendido, el joven vendido por sus hermanos, el esclavo que se convertiría en gobernador de Egipto. Una historia que nos habla de la envidia, de la paciencia, del perdón, y de cómo, incluso en los pozos más oscuros, Dios sigue escribiendo planes de gloria. José era el hijo favorito de Jacob, nacido de su anciana y amada esposa Raquel. Desde pequeño, su padre lo distinguió por encima de sus hermanos, y como símbolo de ese amor especial, le regaló una túnica de muchos colores, un manto hermoso que brillaba como el amanecer. Pero ese regalo, lejos de alegrar a la familia, encendió las llamas de la envidia. Los hermanos de José comenzaron a mirarlo con resentimiento, pues veían en él no solo al consentido de su padre, sino también a una amenaza para su posición. Pero lo que más avivó su odio fueron los sueños. José comenzó a tener visiones mientras dormía, sueños que compartía con sinceridad, sin malicia. En uno de ellos, se veía junto a sus hermanos atando manojos de trigo en el campo, y de repente, los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Era demasiado para soportar. ¿Acaso el menor gobernaría sobre los mayores? ¿Se atrevería a decir que todos lo servirían? Un día, cuando José fue enviado por su padre a visitar a sus hermanos que pastoreaban lejos, la oportunidad se presentó. Al verlo acercarse desde la distancia, tramaron su ruina. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. «Matémoslo, y veamos en qué terminan sus sueños». Pero Rubén, el mayor, los persuadió de no derramar sangre. En lugar de matarlo, lo arrojaron a un pozo seco. Luego, al ver pasar una caravana de comerciantes ismaelitas, lo vendieron por 20 piezas de plata. Y José, el soñador, se convirtió en un esclavo, arrastrado hacia una tierra extraña. José llegó a Egipto como esclavo, sin derechos, sin protección y sin el amor de su familia. Fue comprado por Potifar, un alto oficial del faraón, capitán de la guardia. Pero incluso en la esclavitud, la mano de Dios estaba con él. Todo lo que José tocaba prosperaba, y Potifar, al darse cuenta de esto, lo puso al mando de toda su casa. El joven hebreo se convirtió en administrador de todos sus bienes, y bajo su gestión, la casa de Potifar floreció. Pero donde hay luz, también se alzan las sombras. La esposa de Potifar puso sus ojos en José. Día tras día, intentaba seducirlo, pero él se negaba, con integridad y temor de Dios. «¿Cómo podría yo hacer esta maldad y pecar contra Dios?», respondía. Un día, cuando ella lo encontró solo en casa, lo tomó del manto, y él huyó, dejando su ropa en sus manos. Humillada y enfurecida, ella lo acusó falsamente, y Potifar, lleno de ira, mandó a encarcelarlo. Otra vez José descendía, de la administración a la prisión. Pero incluso allí, Dios estaba con él. El jefe de la cárcel, al ver su sabiduría y conducta, le dio autoridad sobre los presos. Y en medio de aquel lugar de oscuridad, José volvió a brillar. Fue en esa prisión donde 2 hombres cercanos al faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados. Ambos tuvieron sueños inquietantes, y José, con la ayuda divina, los interpretó. Al copero le anunció que sería restaurado a su cargo, y al panadero, que moriría pronto. Pasaron 2 años. José seguía en prisión, olvidado por los hombres, pero no por Dios. Una noche, el faraón tuvo un sueño. 7 vacas gordas salían del Nilo, seguidas por 7 vacas flacas que devoraban a las primeras. Luego, 7 espigas llenas eran consumidas por espigas secas y quemadas por el viento. Ningún sabio de Egipto pudo interpretarlo. Fue entonces cuando el copero recordó a José. «Conozco a un hebreo en prisión que puede interpretar sueños», dijo al faraón. José fue traído de la cárcel, aseado y vestido, y presentado ante el trono. Con humildad declaró: «No está en mí, pero Dios dará al faraón respuesta de paz». Interpretó los sueños con claridad. 7 años de abundancia vendrían sobre Egipto, seguidos por 7 años de hambre devastadora. Y aconsejó al faraón que nombrara a un hombre sabio para administrar los recursos durante los años de abundancia, para así sobrevivir a la escasez. El faraón, impresionado por su sabiduría y discernimiento, dijo: «¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?». Y así, José fue puesto como gobernador de Egipto, segundo en autoridad solo después del faraón.
Recibió un anillo real, vestiduras de lino fino, un collar de oro, y un nuevo nombre, Safnat Panea. Aquel que había sido arrojado a un pozo, ahora cabalgaba en el carro del poder, y el pueblo se inclinaba ante él. Los años de abundancia llegaron, y José almacenó grano en grandes cantidades. Y cuando la hambruna golpeó la tierra, no solo Egipto acudió a él, sino también naciones extranjeras. Entre ellas, sus propios hermanos, quienes vinieron a buscar alimento sin saber que aquel hombre poderoso era el hermano que habían traicionado. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. Podía haberlos castigado, podía haberlos rechazado, pero eligió probar su corazón. Después de una serie de encuentros y pruebas, José vio que sus hermanos habían cambiado. Ya no eran los mismos hombres movidos por la envidia. Y en una escena profundamente emotiva, no pudo contenerse más. Rompió en llanto y dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis». El silencio se hizo eterno. Sus hermanos, atónitos, temieron por sus vidas. Pero José, con lágrimas en los ojos, los abrazó y dijo: «No os entristezcáis, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida». Así fue como la traición se convirtió en redención. Jacob, su padre, fue traído a Egipto y vio a su hijo una vez más antes de morir. José perdonó, abrazó y proveyó a los que lo habían rechazado. Y desde el trono de Egipto, gobernó con sabiduría y compasión, recordando siempre que su historia no era obra del azar, sino de un plan divino más grande que él mismo. En la historia de José se revela uno de los misterios más profundos de la providencia divina, el propósito oculto detrás del sufrimiento. Cada escena de su vida, desde los campos de Canaán hasta los palacios egipcios, fue tejida con hilos invisibles por la mano de Dios. Nada fue casual. Ni el odio de sus hermanos, ni la traición de la mujer de Potifar, ni el olvido del copero. Todo obedecía a una sinfonía mayor, a un destino que José apenas empezaba a comprender. Lo asombroso es que nunca vemos a José quejarse, ni siquiera cuando todo parecía perdido. Su fe silenciosa era más poderosa que 1000 gritos. En la cárcel, siguió sirviendo. En la esclavitud, siguió honrando. En la soledad, siguió creyendo. Y eso hizo toda la diferencia. No era su talento lo que lo elevó, sino su fidelidad. Porque los dones pueden abrir puertas, pero es el carácter el que las mantiene abiertas. Cuando José abrazó a sus hermanos y los perdonó, selló el mensaje más sublime de toda su historia: el perdón sana generaciones. No solo restauró a su familia, sino que preparó el camino para el pueblo que nacería de ellos. La línea de Israel seguiría viva porque un soñador decidió amar en lugar de vengarse. La túnica de colores, rota y ensangrentada, ya no definía a José. Su identidad no estaba en lo que los demás le quitaron, sino en lo que Dios puso en él. A veces, para cumplir un sueño, hay que pasar por la noche del alma. Pero si Dios lo sembró en tu corazón, nada ni nadie podrá detenerlo.